Hola Daniela, muy buenas noches. Buenas noches, maestra. Nos vamos a esperar unos 2 minutos más para ver si se pueden incorporar tus compañeros, ¿va? Ok, maestra, no se preocupe, está bien. Gracias. Sí.
Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase. ¿Te parece, Daniela? Roberto me acaba de comentar que está buscando la liga. Ya le mandé una fotografía de cómo me aparece a mí como docente. Desconozco cómo le aparecen a ustedes como estudiantes. Ah, ok, si no, ahorita mando el link de la página, de la clase. Sí, por favor. Gracias. Sí, maestra. Bueno, hace unos momentos compartí una pizarra. En esa pizarra estoy colocando el tema a ver o a analizar el día de hoy, que se refiere a el testamento. Y la primera pregunta que podemos nosotros realizar es, ¿qué es el testamento? ¿Cuál será una definición? Ok, ya ingresó Roberto. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches, profe. Ya pude entrar, me mandaron el link. Gracias. Qué bueno, ok. Comentabas unos instantes porque no tenemos más que un minuto o dos aproximadamente de haber iniciado la sesión, Roberto. Y comentaba con Daniela que el tema a ver, a analizar el día de hoy es precisamente lo que es el testamento, qué es el testamento y cómo lo podemos explicar nosotros. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué es el testamento? Bueno, en sí el testamento es una forma de que una persona desea hacer su voluntad y que esta tiene que cumplirse después de que él deje este planeta. Él, en esa voluntad, él reparte todos sus bienes a las personas que él quiere o, bueno, que él designa más que nada o en su defecto, si no designa a nadie, pues puede ser una sucesión intestamentaria, o en su defecto, si no hay herederos, pues pasan a ser parte de la universidad. Ok. Daniela, algún comentario? Dani, creo que no nos escucha. Bueno, lo vamos a definir de la siguiente manera. Es un acto jurídico en virtud del cual una persona expresa libremente su voluntad para que se disponga de todos sus bienes. Después de su muerte. Y surte efectos cuando él ya no exista. Eso es lo que de manera doctrinal nos expresa el autor Vaquero y Rosalía Buenrostro. Pero vamos a sacar o vamos a extraer de esta definición
algunas características, como por ejemplo que el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo y solemne, por el cual una persona dispone de todos o parte de sus bienes y derechos que no terminan con su muerte y cumple deberes para cuando fallezca. Entonces, aquí les estoy comentando. Punto número 1 es un acto jurídico unilateral. Es un acto personalísimo, es un acto solemne, por el cual una persona dispone de todos o parte de sus bienes y derechos. Aquí hay que hacer hincapié en esto. Dispone de sus bienes y derechos que no terminan con su muerte y cumple deberes para cuando fallezca, ¿correcto? El testamento, que es también el documento en el cual consta la voluntad última de carácter patrimonial, debe contener otras cuestiones o puede contener otras cuestiones. Por ejemplo, ¿cuáles? Y nos vamos a sorprender porque en un testamento podemos, por ejemplo, nombrar a un tutor, podemos reconocer a un hijo, podemos poner disposiciones funerarias, podemos hacer muchas cosas con un testamento, pero ojo, también reconocer a un hijo, ¿correcto? Ahora, además de ser un acto jurídico unilateral, solemne y personalísimo, características con las que conceptualmente se define el testamento, nuestro Código Civil lo califica, ojo con esta palabra, revocable y libre. Y entonces ya sumamos otras características más del testamento. Insisto, acto jurídico unilateral, 2, personalísimo, 3, solemne, 4, revocable, 5, libre. Y vamos a ir explicando punto por punto. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, profa. Correcto. Entonces, si no hay ninguna duda, explíquenme ustedes por qué es considerado un acto jurídico. Porque es la voluntad de una persona y para que se vuelva legal está siendo avalada ante ante un notario público que al ser público da de la fe de la legalidad del acto que se está haciendo, por eso es un acto jurídico, ¿no? A ver, voy a poner primero todas las características. Acabo de escribir un acto jurídico, ¿correcto? Segunda característica, un acto jurídico unilateral. ¿Ok? Vamos con la tercera característica. Un acto jurídico solemne. Un acto personalísimo. Un acto jurídico revocable. Un acto jurídico libre. Ahí están todas las características que reviste el testamento. Y me falta uno. Acto jurídico mortis causa.
Acto jurídico mortis causa. Y empezamos con el primero. ¿Por qué es un acto jurídico? Y me gustaría que volvieras a participar. Roberto, no sé si ya está con nosotros su compañera Daniela. Bueno, aquí el acto jurídico había yo comentado que era porque quien nos da la fe de legalidad del acto y nos avala por medio de la ley es por medio de un representante del Estado, y en este caso sería un notario, ¿no? Para que tenga la validez que representa este testamento o esta voluntad que queremos que se cumpla después de que la persona deje de pertenecer aquí al mundo terrenal. Ok, entonces, ¿tú manifiestas que es un acto jurídico porque se celebra ante el notario? Pues en relación, pues yo digo que sí, porque él tendría que tener la fe de legalidad de alguien, ¿no? De un, no sé, de algún juzgado o de un juez o de una persona que pueda dar fe de la legalidad de los hechos y que no se vea como si fuera nada más que deje una carta póstuma. Una carta póstuma. Ok. Insisto, ya estará por ahí su compañera Daniela, todavía no. Y yo te pregunto, Roberto, ¿qué es un acto jurídico para ti? ¿Qué es un acto jurídico? Pues sería ir a una instancia gubernamental, pública, Mm, donde vayas a hacer cualquier tipo de requisito. Estás haciendo un acto ante el gobierno, sería un medio de prueba, ¿no? a ver, ¿me podrías leer, por favor, el artículo 1429 de tu Código Civil? Ahí va. Artículo 1429 dice, acto jurídico es la declaración de voluntad hecha con el objeto de producir una o más de las consecuencias de derecho enumeradas en el artículo 1415. Me voy al 1415. No, 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 no. A ver, entonces, un acto jurídico, ¿por qué? En tanto implica una manifestación de voluntad para establecer relaciones jurídicas a fin de qué? De crear, Un de derecho. modificar, de transmitir, de extinguir derechos y obligaciones que produzcan sus efectos. ¿Después de qué? Después de la muerte del testador. Ajá. Bueno, eso es un acto jurídico, este es un concepto que desde introducción al estudio del derecho deben de ustedes manejar, deben de precisar, de familiarizarse con él. Ahora, vamos con el segundo, el segundo adjetivo calificativo que le estamos dando al testamento, un acto jurídico unilateral. ¿Por qué? Y pongo en pantalla la pizarra. Acto jurídico unilateral. ¿Por qué? ¿Qué será? Porque nada más es la voluntad de una sola persona.
Sí, por lógica, como su nombre lo indica, o como uno de los adjetivos calificativos le estamos dando, unilateral, una sola persona. Yo en sesión presencial les compartía el hecho de que aunque yo esté casada y este bien pertenezca tanto a mi marido como a una servidora, no podemos los dos hacer al mismo tiempo testamento, ¿cierto? Por este motivo, es un acto jurídico unilateral, ¿va? Ok, Unilateral. Repito, no podemos testar en el mismo acto dos personas, ¿correcto? correcto. Es decir, en cuanto que es la manifestación de voluntad de un solo sujeto, ya que para que se generen los derechos y deberes que constituyen su objeto directo, no requiere de la aceptación de los beneficiarios, aunque, claro, como veremos, puede resultar ineficaz para producir efectos requeridos por el testador. Simplemente basta la voluntad del autor de la herencia para que se manifiesten todos los efectos, ¿correcto? Vamos con el tercer adjetivo calificativo que le estamos dando al testamento. Un acto jurídico solemne. ¿A qué se referirá lo solemne? ¿Qué será la solemnidad en los actos jurídicos? Recuerden ustedes, no sé si ya llevaron el curso de contratos. En el curso de contratos ustedes debieron comprender el aspecto relativo a la solemnidad en los contratos. El único contrato que tiene la solemnidad lo es el matrimonio. Ningún otro contrato goza de esta garantía. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la solemnidad? ¿Qué es la solemnidad? ¿Qué sería? Como que entra en, puede ser a partir de dos o más personas. A ver otra vez. Podría ser que el acto, bueno, sí, el acto jurídico recaería, puede recaer entre dos o más personas, ¿no? No, no, de ninguna manera. Es un acto jurídico solemne, pues Eh, ¿Podría ser la formalidad que, bueno, es exigida por la ley para que exista el acto jurídico o, bueno, para que nazca a la vida del derecho? es correcto, es correcto. Por ahí, de una u otra manera, estás acercándote demasiado a la respuesta correcta. Un acto jurídico solemne, pues solo puede ser realizado en alguna de las formas forzosas instituidas por la ley, sin que pueda considerarse como testamento cualquier disposición que no llene los requisitos que para cada una de las especies testamentaria señala nuestro Código Civil, ya que sin ellas no va a producir efecto, ¿correcto? Es importante que ustedes de una u otra manera puedan comprender lo que es la solemnidad. Los dos únicos actos, uno unilateral y el otro bilateral, que es solemne, uno de ellos es el matrimonio bilateral y el otro es unilateral, el testamento. Vamos con el tercer
requisito o el tercer adjetivo calificativo o característica del testamento. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es personal? Es correcto. Personalísimo. ¿A qué nos referimos con que este acto sea personalísimo? Pues a que únicamente la persona que va a ser la que va a heredar o la dueña de los bienes es la única que puede hacer este acto jurídico, no puede hacer nadie en tu representación. Sí, es correcto. Sin embargo, fíjense lo que les voy a comentar para que de una u otra manera podamos incluir todas las hipótesis que pudiesen existir. Porque por ahí alguien me podría preguntar, licenciada, ¿y se podría a través de mandatario? Licenciada, ¿se podría a través de un representante, por ejemplo, el de un tutor, perdón, el de una persona incapaz? ¿Se podría, en fin, podrían haber varias hipótesis? Y la respuesta es no. Es un acto personalísimo y no puede ser realizado por interpósita persona, ni por representante legal de un incapaz, tampoco el mandatario del sujeto capaz puede testar por su representado, ya que el testamento, sea cual fuere la forma que se le dé, debe ser realizado única y exclusivamente o personalmente por el testador. ¿Correcto? ¿Correcto? Bueno, ok, muy bien. Vamos con el siguiente adjetivo calificativo o la siguiente característica del testamento. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Qué es revocable? Es correcto, revocable. ¿A qué nos referimos con esta parte? Bueno, el revocable sería como el que si yo ahorita hago mi testamento y se me ocurre en medio año o en 2 meses cambiar mi testamento, lo puedo cambiar, ¿no? Sí, es correcto. Dani, Es cuando, podría ser, es cuando una persona es capaz de disponer de bienes y derechos y pues, o, bueno, declara o cumple deberes para después de la muerte. a ver otra vez, Daniela. Podría ser que es, bueno, una persona es capaz de disponer bienes y derechos. A ver, ¿qué pregunta hice, Daniela? Sobre el testamento, ¿no? Revocable. Ajá. Podría ser que es un acto de personalismo, revocable y libre. Puede ser que por una persona puede ser capaz de disponer de bienes y derechos y declarar, o sea, cuando declara o cumple deberes para después de la muerte. ¿Y todo eso es la revocabilidad, Daniela? Bueno, o sea, también puede ser cuando no pueden testar en el mismo acto dos o más personas. Ok, ok. Creo que sí, ese es, ¿no? Ese se escucha mejor. No, Dani. Pero bueno, no se preocupe. Vamos a Ok. explicarlo, ¿va? Bueno, un acto jurídico revocable, puesto que el testador es libre de modificar el testamento anterior, dejándolo sin efecto, ya sea por un acto expreso, ya porque dicte otra disposición en contrario,
Hay que recordar que la confección de un nuevo testamento tiene por efecto, ¿qué cosa? Revocar al testamento anterior. El testamento no puede ser resultado de un contrato por el cual el testador se obligue a testar a favor de determinada persona y tampoco renunciar a la facultad de testar o revocar el testamento ya otorgado. Ojo, toda estipulación que al respecto se hiciere en cualquier acto jurídico será nula y no tendrá qué cosa, validez. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Ok. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, la siguiente característica que tiene, chicos. Un testamento es libre. Ya explicamos por qué un testamento es un acto jurídico unilateral, un acto jurídico solemne, un acto jurídico personalísimo, un acto jurídico revocable. Vamos con esta libertad que tiene. Un acto jurídico libre, ¿a qué se referirá? ¿O a qué creen ustedes que se pueda referir? bueno, la libertad es de que uno como testador estamos libres de poder dejarle el 5, el 10, el 50, el porcentaje que nosotros queramos a la persona que nosotros queramos, aún aunque no sea nuestra familia, que no lleve nuestra sangre. Yo se lo puedo dejar a mi vecino o a mi vecina con toda la libertad porque yo puedo disponer de mis bienes. Sí, tiene usted razón, Roberto. Tiene razón en el sentido de que tiene, como su nombre lo indica, la completa libertad de decidir cómo disponer de todos sus bienes para después de la muerte, efectivamente. Ahora, este acto jurídico libre desde dos puntos de vista, chicos. Uno, primero, como requisito de todo acto jurídico que puede ser invalidado, porque el autor carezca de plena libertad, ya sea por error, por dolo o fraude, es decir, engaño, que motive el contenido del testamento, o bien por acto de violencia física. Todo lo que estoy mencionando no son más que el poder anular el testamento a través de los vicios en el consentimiento. Por otro lado, se requiere que el testamento no sea resultado de una obligación contractual, aunque pueda hacerlo de un deber moral, ya por vínculos familiares o por reparación de un daño. Pues estos son algunos de los fines del testamento, jóvenes. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, el legado a una antigua sirvienta o el pago de una deuda prescrita. A eso se refiere con un acto jurídico completamente libre. ¿Hasta aquí alguna duda? En este del acto jurídico libre también podría entrar el que, por ejemplo, que yo haga un contrato o, o que yo deje en mi testamento bien escrito que, por ejemplo, que ya soy mayor de edad, ya Dejé de escucharte, Roberto. Bueno, hola, Roberto, dejé de escucharlo. bueno, le comentaba yo que si en este acto de libertad te podría poner, por ejemplo, que si yo fuese una persona, no sé, mayor de la tercera edad, de 70, 75, que ya no me puedo valer por sí solo, y quisiera yo, y bueno, y para esto yo no tuve descendencia, entonces le podría decir a unos vecinos o amigos, no sé, ¿sabes qué? Tú cuídame hasta que yo me muera y te voy a dejar mi casa como pago. Ese también podría entrar, ¿no? Sí, por supuesto. No hay necesidad
de buscar una justificación para dejar un testamento o cláusulas. Simplemente tú designas a una persona independientemente de que te cuide, no te cuide, de que sea tu pareja o de que sea tu familiar, o no, no hay por qué de una u otra manera justificarlo, ¿me explico? Pero lo puedes poner en una de las cláusulas. Ahora vamos con el último. ¿Se acuerdan cuál es el último? El mortis causa. Es correcto, mortis causa. ¿A qué se refiere? Que causará efecto después de la muerte, ¿no? Sí, claro. Un acto jurídico mortis causa en tanto es un acto destinado a producir sus efectos después de la muerte del testador. De ahí su nombre, mortis causa, para después de la muerte. Pero ¿qué cosa para después de la muerte? Porque olvidamos las palabras claves. Y la palabra clave es surtir efectos, que nazca a la vida jurídica. Va a nacer a la vida jurídica, ¿cuándo? Cuando el testador ya no esté Fallezca. entre los vivos. Exacto, que fallezca, ¿no? Que ya haya fallecido. Claro, claro. Es muy dado que confundamos de repente los términos. Ha habido personas que me comentan, licenciada, fíjese que yo heredé en vida. Y pregunto, ¿en vida de quién? ¿En vida de usted? Pues sí, va usted a heredar en vida. No, 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 no. Mis padres o mi abuelo, lo que sea, pues en vida me dieron sus cosas. Y está mal dicho, porque si están hablando de herencia, no puede haber o no puede existir la persona viva. Si hablamos de herencia, hablamos de una persona que ya falleció, ¿me explico? Entonces ahí sería como una cesión, ¿no? Una cesión de derechos nada más. Podría ser una cesión de derechos, pero hay que recordar que hay cosas que se pueden ceder, otras no se pueden ceder. O sea, no es la cesión el requisito para que tú puedas trasladar bienes a otra persona. Y aquí es donde podemos nosotros empezar a relacionar, porque eso es como un engranaje. Ya me refería a bienes. ¿Bienes qué? ¿Bienes muebles o bienes inmuebles? Se ceden Bienes, los bienes, ¿perdón? bueno, aquí lo que se puede ceder sería los dos, ¿no? Bienes muebles y también bienes inmuebles, porque en un dado caso, por ejemplo, yo tengo un rancho y en decir que si fuera yo el dueño, yo puedo cederle el rancho, no sé, a mi hijo y se lo puedo ceder con todo el ganado o sin el ganado. Y el Pero, ganado sería un bien mueble y el rancho sería un bien inmueble, ¿no? a ver, ¿y cómo se le denomina a esa cesión? Porque también ahí creo que estamos un poquito confundidos, que estamos sesgando esa interpretación. Ahí que sería libre, ¿Cómo? libre. No, ¿cómo se le denominaría esa cesión a la cual se está refiriendo? Pues es testamentaria, ¿no? Porque eso yo se lo dejaría, bueno, yo lo No, a ver, a dejaría. ver, a ver. Am, creo que ya nos perdimos un poquito, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a la sesión, a que confundimos, tendemos a confundir por desconocimiento del derecho, por supuesto, acerca de heredar en vida. No se puede heredar en vida. ¿En vida de quién? En vida de quien está recibiendo, sí se puede. Pero que en vida del testador, eso no se puede. Si hablamos, No, pero usted comentó que si nos referíamos a bienes muebles o inmuebles, yo digo que, o sea, que pues una vez que yo haya muerto, o sea, puedo dejarle.
a mi hijo, Pero ya sean entonces, bienes inmuebles, pero después si de se está muerto. refiriendo, si se está refiriendo a un traslado de dominio en vida, ¿cómo se le denominaría a ese traslado o a esa cesión, como usted le llama? Ah, ya. Bueno, esa sería una sesión nada más de derechos o un contrato de, No, porque ya testamento no sería, porque tendría yo que fallecer para que fuese testamento, para que se cumpla mi voluntad, pero en este caso, pues se podría hacer por un, no sé, un contrato de compraventa, nada más únicamente como donante, que yo le dono mis bienes a mi hijo en vida. perfecto. Acaba de dar con la respuesta. Podría ser un contrato de compraventa, podría ser un contrato de donación, pero así se le denomina a esa cesión, a ese traslado de dominio. Es cierto, cedemos derechos o cedemos la propiedad. ¿Qué cedemos? Los ¿O derechos y cedemos obligaciones, ¿no? ambos? Bueno, serían ambos, porque tanto, o sea, lo puedes ceder y decirle, ¿sabes qué? Tú ahorita tomas posesión, puedes disponer, pero va a ser completamente tuyo una vez que yo muera. O sea, él puede tomar posesión, pero a lo mejor no pueda disponer. Ok, es correcto, es correcto. Entonces, repito, tendemos a confundir, pero vaya, por desconocimiento del derecho, a repetir lo que escuchamos. Pero estamos para pulir esos conceptos, ¿va? Bueno, ya quedó entonces. La pregunta clave para poder continuar sería, y la próxima clase lo voy a hacer es, ¿cuál es el objeto del testamento? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿en qué consiste el testamento como A ver, acto jurídico unilateral, solemne, personalísimo, revocable y libre? Estas dos preguntas las voy a colocar en la plataforma para que le den ustedes respuesta a estas dos preguntas y cuente como una actividad, ¿correcto? ok, Gracias. correcto. ¿Va a ser en qué consiste el acto jurídico unilateral? ¿Cómo? ¿En qué consiste No, el acto jurídico unilateral? A ver, Dani, se me hace que está usted viendo la tele y está usted con nosotros, ¿verdad? No, maestro, no. Ya se fijó, Roberto. No, no, yo es que no acabo le de escuché llegar. bien, maestra. Preguntó que iba a ser la pregunta del testamento, que es un acto jurídico. Y ya, o sea, A la ver, base de... preciso. Ok, Voy a colocar dos preguntas como actividad en la plataforma o en el aula virtual, ¿correcto? Para que le den contestación a estas dos preguntas. ¿Qué preguntas son? No se preocupen, no las anoten. Van ustedes a ubicarlas en las actividades y que le van a dar respuesta con esta sesión. ¿Sí, Dani? Ah, ok, sí, maestra, no, es que no lo había escuchado bien. Ok, va. Ahora, vamos con otro tema muy importante. Ya quedó esta parte. Vamos y vamos a abrir otra pizarra acá. El tema es elementos de existencia y de validez. Una pregunta, ¿ustedes ya llevaron el curso de contratos? ¿Jóvenes? eh, todavía, bueno, nosotros estamos en, esa se llama una de nuestras materias, contratos y eh, derechos y obligaciones de contratos. No, por Pero eso. apenas la estamos viendo, apenas estamos igual que usted en la entrada. ¿Ya están llevando contratos ustedes? Eh, bueno, la materia es derechos, obligaciones y contratos, pero apenas estamos en la entrada de la materia. Wow. ¿Obligaciones y contratos al mismo tiempo? Y, ajá, derechos de obligaciones y contratos. Bueno, derechos, obligaciones y contratos se llama Ok, la...
Ok, va. Bueno, así como vemos que existen los elementos de validez y de existencia en el acto jurídico, y recordemos que un acto jurídico lo es el contrato, por lo tanto, también aplica los elementos de existencia y de validez. Y si tenemos estas dos figuras con este tema, el testamento es un acto jurídico unilateral, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a ver los elementos de existencia y de validez en el testamento como acto jurídico, ¿correcto? Ok. Sin embargo, antes, porque se me olvidó comentarles lo siguiente, antes de continuar, y me voy a regresar a la primera, a la primera pizarra. La primera pizarra iniciamos con el tema testamento, y yo les puse aquí la pregunta, ¿qué es? Y partimos de acá. Sin embargo, aquí olvidé un pequeñísimo detalle muy, muy importante. Vamos a leer, por favor, vamos a ubicar en el Código Civil el artículo 3031, por favor. Ahí va. Nos dice, el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz para ello ¿Es un dispone acto de sus... jurídico? Ajá, es un acto, el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz para ello dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Perfecto. Y si ustedes se fijan, este artículo viene con todas las características que explicamos hace unos momentos, ¿correcto? Ahora sí, Correcto. adelantamos la pizarra y nos quedamos acá, elementos de existencia y de validez. Hay dos artículos muy fundamentales que cuando vean o ustedes adelanten el tema de contratos, van a ver que hay dos artículos muy importantes que tienen ustedes que, pues tienen que familiarizarse con ese artículo. Es el artículo 1449 y 1450. 1449 1450. Leo el 49. Por favor. Dice, artículo 1449, para que el contrato exista se requiere, punto número 1, consentimiento. Punto número 2, objeto que pueda ser materia de las obligaciones creadas por el contrato. Punto número 3, solemnidad, cuando la ley la exija. Y eso es todo. El 1450 nos dice, para que el contrato sea válido, se requiere el 1450.
¿Sí? Punto número 1, capacidad de los contratantes. Punto número 2, que el consentimiento esté libre de vicios. Punto número 3, que su fin o su motivo sean lícitos. Punto número 4, que sea lícito el objeto de las obligaciones creadas por el contrato. Que el consentimiento se haya manifestado en la forma que la ley establece. Conforme a la ley. Ajá, ahí está. Esos Eso son es los todo. elementos de existencia y de validez, pero no del testamento, del acto jurídico. ¿Sale? Del acto jurídico. En igual de condiciones o de circunstancias vamos a tener al testamento. El testamento tiene los mismos. Ahora, aquí vamos a precisar, este artículo 1449 se refiere a los elementos de ¿qué? De existencia. Existencia. Y el de 1450 Es el de validez. es correcto. El de validez. Del acto jurídico. Jurídico. Ahora, como acto jurídico que es, el testamento requiere de sus elementos de existencia y va a ser la voluntad, el objeto y la solemnidad. La voluntad, que es lo mismo que el consentimiento, voluntad, objeto y la solemnidad. Por lo que hace la voluntad, o bueno, antes que nada, estos deben de carecer de anomalías para que sean capaces de producir todos los efectos requeridos por el testador, de modo que deben cumplir con los requisitos de validez de toda manifestación de voluntad. Ahora, vamos a analizar uno por uno. Por lo que hace la voluntad, debe ser libre y cierta. Ha de encontrarse libre de error, ya sea puramente fortuito o fruto de maquinaciones, dolo o fraude. Tampoco debe expresarse bajo el vicio de violencia, amenazas o coacción. Es decir, libre y cierto en cuanto a la voluntad. ¿Qué pasa en cuanto al objeto, motivo o fin del testamento? En cuanto a este punto número 2, o en lo que toca al objeto, motivo o fin del testamento, constituye una excepción al principio de que la causa o motivo debe ser lícito. Pues en caso contrario, el acto es nulo. Ojo aquí, y vuelvo a repetir, si habláramos de un acto jurídico que no fuera el testamento, entonces nos referimos a que el objeto o el motivo o fin deben de ser válidos, deben de ser tal y como lo pide el Código Civil. Sin embargo, aquí la causa o motivo contrario a derecho o a las buenas costumbres no produce la nulidad.
sino que el motivo o causa solo se tendrá por no puesto. Vamos a poner un ejemplo. El testador que deja un legado o herencia a una mujer casada debido a los amores adúlteros que tuvo con ella. Se tiene simplemente por no puesto. ¿Ok? Esa no la entendí. ¿Me la podría volver a repetir, por favor? Claro, en lo que toca al objeto, motivo o fin Es del correcto. testamento. Esa, el 2. Ajá. Constituye una excepción al principio de que la causa o motivo debe de ser lícito. Ejemplo, ¿qué pasa si el testador dice, no, yo le quiero dejar toda mi herencia o quiero dejarle un legado a una mujer casada? A una mujer casada debido que tuvo amores con el testador. Ahí prácticamente está mencionando un delito o algo ilícito, no delito, algo ilícito. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Sin embargo, a pesar de que sea ilícito, no se tiene por nulo. Simplemente se tiene por no puesto. Y Se entonces, tiene por no puesto, pero el objeto, fin o motivo es lícito. A eso me refiero. o sea, aún así, aunque sea la mujer casada, puede heredar. Claro, por supuesto. Por eso acá en la pizarra yo les puse que empiecen a diferenciar. Si bien es cierto, el artículo 1449 y 1450 se refieren a elementos de existencia y de validez, pero ¿de quién? Del acto jurídico. Estos elementos van a tener una modificación o se van a entender de distinta manera cuando se apliquen al testamento. A eso me refiero. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Pip. Correcto. Ahora, por lo que hace a la forma, al tratarse de un acto solemne, deben cumplirse los requisitos señalados por la ley. En cualquiera de los tipos de testamentos expresamente autorizados por ella. Ahora bien, como todo acto jurídico, la voluntad expresada en él está sujeto a las normas de interpretación. En el caso de testamento, el Código Civil para el Estado de Puebla precisa las reglas para reconocer la voluntad real o al menos presunta del testador. Ahora, ¿qué pasa si existieran algunas cláusulas que no están conforme a derecho? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría con este testamento? No sé, ¿a poco no surtiría efecto? O únicamente la persona que los heredará, no sé si tendría que demostrar que lo que a él le toca o la parte que le toca lo va a ocupar para una cuestión ilícita, un negocio ilícito. A ver, lo único que sí les puedo decir es lo siguiente. Existen disposiciones especiales que llegan a anular un testamento, pero cuando la voluntad no se expresa claramente, solamente así. La manifestación de la voluntad debe ser siempre expresa, ya que no se permite que se efectúe mediante señales o monosílabos en respuesta a preguntas que se le vayan formulando al testador. Ahora bien, en este sentido,
se refiere o se prefiere, mejor dicho, la interpretación objetiva, es decir, la literal, a la subjetiva, cuando solo opera supletoriamente, cuando por las circunstancias y otras pruebas no se puede deducir la voluntad real del testador. Cuando el testamento, perdón, cuando el testador no precisa ciertas circunstancias, la ley suple o trata de complementar esa presunta intención, ¿correcto? O sea que la ley lo que va a hacer es tratar de tapar las dudas o los huecos que haya dejado el testador. No va por ahí. No puede, la ley no puede. Lo único que puede hacer es trataré de ajustarme a lo que tú quisiste decir. O sea que nada más va a ser como una interpretación. Es correcto, pero cuando no se expresa claramente, cuando hay dudas, automáticamente se anulan las cláusulas. ¿Correcto? Correcto. Ahora, ojo, viene otra actividad. La actividad es relativa a enumera los elementos de existencia y los requisitos de validez del testamento para que éste surja plenamente sus efectos. Ok, vamos con otro tema. Y el tema es capacidad para testar. Capacidad para testar. Como todo acto jurídico, el testamento requiere que el testador sea un sujeto capaz, ¿cierto? ¿Qué es la capacidad, jóvenes? Vamos a comenzar con esto para poder diferenciar la capacidad de un acto jurídico, de un contrato o de los contratantes, mejor dicho, a la capacidad de un testador. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la que te dice que tú eres capaz de, una, que seas mayor de edad; dos, que seas, que no tengas una, que no estés mal de la cabeza para que puedas, elegir, bueno, que puedas, tener un acto jurídico. Y la otra, pues que seas, que no seas dependiente, ¿no? Que no estés mal de la cabeza. Que no estés mal de la cabeza. Ok. La capacidad no es más que es la aptitud para ser sujeto de derecho, de contraer obligaciones. A partir de esta definición, nosotros podemos extraer dos tipos de capacidad. La capacidad de goce Maestra, ¿también podría ser de ejercicio? que la de derecho, Sí. no. Esta es capacidad. Ay, no se me vayan a confundir. Espérenme.
Ahí está. Es la aptitud para ser sujeto de derechos y de contraer o de obtener obligaciones, pero también de ejercitar esos derechos, así como cumplir dichas obligaciones. ¿Por qué puse así la definición y dejé un gran espacio para que podamos identificar que todo esto que está acá y todo esto que está acá, de aquí sacamos los dos tipos de capacidad? Es decir, capacidad de goce, y aquí abajo, capacidad de ejercicio. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Dónde encontramos una definición ad hoc en el Código Civil? Artículo. Busquen por favor el 36, creo es, o 32, algo así, o 33. Capítulo primero, personas físicas. La capacidad jurídica es uno de los atributos de la persona que ésta adquiere con el nacimiento y pierde con la muerte. Siguiente. En el 34 dice, la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. Ok. Y luego dice, la protección que concede la ley a todo hombre y a toda mujer comprende cada uno de los derechos inherentes a la personalidad y a la dignidad humana. Si por exigencias de construcción gramatical, enumeración, orden u otra circunstancia, un texto legal usa el género masculino y no emplea el género femenino, sin que existan motivos jurídicos para su exclusión. Esa ley deberá ser interpretada por el juzgador en sentido igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas y aquellos puedan adquirir toda clase de derechos y contraer igualmente toda clase de deberes jurídicos. El siguiente, por favor. Dice, la capacidad jurídica es de goce y de ejercicio. ¿Qué Punto número artículo 1, es? 36. Es correcto, ahí está. 36. Y en la primera fracción, Capacidad de goce es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. En el 2, capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercitar derechos y cumplir obligaciones. ahí está. ¿Ok? Nada más son esos dos. Sí, capacidad de goce y capacidad de ejercicio, pero ojo con esto. Estamos refiriéndonos antes que nada para entrar de lleno al tema a, A lo que son las capacidades, ¿no? pero para testar. Esto que estamos viendo aquí es capacidad en general. Uh-huh. En general, ¿ok? Ok. Ok, ahora, ¿dudas hasta aquí? Yo no. Dani, Dani,
Uy, creo que la sacó el sistema. Ha de ser tu internet. Sí, es lo más seguro que su internet se esté fallando, pero bueno, puede recuperar la clase y escucharla, ¿va? Ok, Ok. entonces, vamos a entrar de lleno con la capacidad, pero para testar. La capacidad para testar, ojo con esto, es más amplia que la común. Y lo voy a poner acá. Esto que estamos viendo es una introducción para poder explicar la capacidad para testar. Esto de goce y ejercicio es la capacidad que común. Vamos a ver la capacidad para testar. Ahora, punto número 1. Se adquiere antes que la capacidad general para realizar actos jurídicos por sí mismo, ya que el menor de edad, pero mayor de 16 años, tiene capacidad para hacer testamento, siempre que éste no sea hológrafo. ¿Qué quiere decir hológrafo? Perfecto, qué buena pregunta me acabas de formular. El testamento hológrafo es aquel que se realiza o que sí, que se realiza de puño y letra. El testamento hológrafo solamente aplica para aquellas ocasiones en las que el testador esté agonizando y no pueda hacerse de llegar de un notario, ¿correcto? Ya. ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, en un accidente. Hay una persona que la acaban de atropellar, pero todavía está consciente, pide que le pasen una hoja, pide que le pasen un papel, logra él de su puño y letra plasmar su última disposición, minutos después fallece. Ese es un testamento hológrafo, ¿correcto? Oh, ya. Correcto. Obvio, tiene que haber testigo, y la persona que tenga esa hoja tiene que hacerlo llegar al Ministerio Público, tiene que, o sea, hay una formalidad, pero finalmente tiene que hacer llegar ese testamento al notario para darle la formalidad, pero es válido. Ese es el testamento hológrafo, ¿ok? Ok. Ahora, los incapaces sujetos a interdicción por locura o demencia pueden otorgar testamento durante un intervalo lúcido, a diferencia de los otros actos jurídicos que no pueden celebrar personalmente, sino a través de sus representantes legales. Número Ya. 3. Otros sujetos no tipificados como incapaces, por ejemplo, los analfabetos, los invidentes y los sordomudos, o los que desconozcan el idioma castellano, no están privados de la capacidad para atestar, aunque deberán sujetarse a las formas que para tal efecto señala la ley. Con estos 3 puntos que les acabo de explicar, van ustedes a analizar que la capacidad para testar es más amplia o más permisiva que la capacidad en general. ¿Estamos? Ok, pero en la pantalla ya no salió, profa. ¿Cómo? En la pantalla ya no salió los 3 puntos ¿Cuáles 3 puntos? que nos acaba de decir. Ah, bueno, déjenme pues más o menos acordarme de cómo se los dije. Vamos a ver. No, tendrían ustedes que volver a escuchar la clase.
Ujú. El segundo punto, que es los incapaces sujetos a interdicción por locura, pueden otorgar testamento. Solo cuando Vamos a estén ver. en tiempos lúcidos. Déjeme, por favor, a ver, vamos, déjeme ir por mi código, por favor, para ver si puedo encontrar Acá el tengo el artículo. código. Ya está. Permítame, por favor. Creo que es el artículo 3000. Déjame ver qué artículo es. Ok, capacidad para testar, aquí está. 3064. La ley reconoce capacidad para testar a las personas que tienen, y vamos a dejarlo acá, vamos a ponerlo acá. La ley perfecto conocimiento del acto. Número 2. Libertad al ejecutarlo. Esto es exenta de intimidación y de influencia moral. Ahora, acá, son incapaces para testar uno, el menor de 14 años salvo que sea casado. Número 2. Que habitualmente o accidentalmente se encuentre en estado de enajenación mental.
Ahí está. Hay ciertos requisitos o hay ciertas formalidades que nosotros tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, que es válido el testamento hecho por un mayor declarado en estado de incapacidad si se observa lo dispuesto en ciertos artículos, ¿correcto? Sí. Cuando un mayor incapacitado pretende hacer testamento en un intervalo de lucidez, el tutor, y en defecto de este, cualquier miembro de la familia de aquel presentará por escrito una solicitud al juez que corresponda. ¿Se podrá esto? Sí, sí se puede. Vamos a suponer que una persona declarada alcohólica crónica y de repente lo someten a una desintoxicación y logra recuperarse, pero se sabe que esta persona al primer sorbo de alcohol quedará nuevamente bajo el influjo del alcohol. En ese intervalo en donde está completamente desintoxicado, rehabilitado, él puede hacer testamento, ¿correcto? Oh, ya. Es lo que le iba yo a preguntar. ¿Cómo está eso en el estado de lucidez? Sí, claro, o sea, en un momento de lucidez o una persona que, por ejemplo, empiece a sufrir del Alzheimer y que va a llegar un momento en el que ya no recuerde su vida antes de, podrá estar, ¿correcto? Correcto. Y vaya, hay una serie de requisitos, como por ejemplo, el juez al recibir la solicitud nombrará 2 médicos, de preferencia psiquiatras, para que examinen al enfermo y dictaminen acerca de su estado mental. El juez, asistido por su secretario y por el Ministerio Público, presentarán el examen, presenciarán el examen del enfermo. El juez y el Ministerio Público podrán hacer al enfermo las preguntas que estimen convenientes a fin de cerciorarse de la capacidad de éste para testar. El resultado del reconocimiento se hará constar en el acta y si fuere favorable, el testador otorgará a continuación el testamento que será necesariamente público abierto. Ahora, firmarán el testamento, además del notario y de los testigos, el juez, el secretario, el agente del Ministerio Público, los médicos, por supuesto poniéndose al pie razón expresa de que durante todo el acto conservó el paciente lucidez de juicio. Y sin este requisito y su constancia, será nulo el testamento. Ahora, es nulo el testamento hecho por intimidación, cualquiera que sea la persona de quien provenga esta. El testador que se encuentre en caso del artículo que precede podrá desde luego que cese la intimidación y disfrute de libertad completa, revalidar su testamento con las solemnidades necesarias para testar. Ahora, otra cosa más u otro punto más que la ley prevé. Para juzgar de la capacidad del testador, se atenderá al estado en el que se halle al hacer el testamento. ¿Correcto? Sí. Esa es Sí. capacidad para qué? Para testar, ¿no? Capacidad para testar. ¿Hasta aquí dudas? No, maestra. Sí. Perfecto, pues lo dejamos hasta aquí, jóvenes. Muchísimas gracias. Mañana tenemos clases, ¿cierto? Sí. Ok. No me acuerdo. Bueno, nos falta todavía reponer otra hora y media. Ah, sí, nos toca conocer una hora. No, nos toca reponer la clase del día 10 de enero. No, sí, pero mañana tenemos con ustedes una hora. Ah, sí, claro, claro. Mañana en la noche reponemos otra hora y media, ¿correcto? Correcto. Y mañana platicaré con ustedes para poderla reponer. Jóvenes, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana.
descansen. Okidoki, muchas gracias. Gracias, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana. Estamos en contacto. Que descanse. Gracias. Bye bye.